No manifiestas lo que deseas. No manifiestas lo que repites en afirmaciones. No manifiestas lo que visualizas antes de dormir. Manifiestas lo que eres. Y aquí está lo incómodo. La mayoría de las personas intenta cambiar su realidad sin cambiar su identidad. Quieren más dinero, pero siguen sintiéndose insuficientes. Quieren una relación diferente, pero siguen viéndose como alguien que no merece amor pleno. Quieren una nueva vida, con la misma versión interna. Y eso no funciona. Porque la realidad no responde a tus deseos. Responde a tu autoconcepto. Tu identidad es el sistema operativo oculto que dirige todo lo que eliges, lo que toleras, lo que atraes y hasta lo que rechazas sin darte cuenta. Puedes repetir soy abundante 1000 veces. Pero si en el fondo te sigues viendo como alguien que siempre lucha, volverás a luchar. Puedes visualizar éxito todos los días. Pero si tu identidad es yo no soy suficiente, sabotarás cada oportunidad cuando estés cerca de hacerse real. No es falta de técnica. No es falta de esfuerzo. Es coherencia interna. Tu mente no trabaja para hacerte feliz. Trabaja para mantener coherencia con quien cree que eres. Por eso vuelves a los mismos patrones. Por eso cambian las personas, pero no las dinámicas. Por eso subes un nivel y luego regresas al punto conocido. No estás manifestando mal. Estás siendo coherente con tu identidad actual. La pregunta entonces no es ¿cómo cambio mi realidad? La pregunta verdadera es ¿quién tendría que ser para que esa realidad fuera natural? Porque cuando algo es natural para tu identidad, no lo fuerzas. No lo persigues. No lo imploras. Simplemente lo sostienes. La vida que deseas no está bloqueada por el destino. Está bloqueada por la versión de ti que todavía crees ser. Y en este video no vamos a hablar de magia. No vamos a hablar de rituales. No vamos a hablar de fórmulas vacías. Vamos a hablar de algo mucho más profundo. Y mucho más poderoso. Vamos a hablar de reprogramar tu identidad. Porque cuando la identidad cambia, la realidad no tiene opción. Y si hoy estás listo para dejar de intentar manifestar desde el deseo y empezar a crear desde el ser, entonces quédate. Porque lo que vas a escuchar puede incomodarte, pero también puede liberarte. Y esta vez, no se trata de atraer una nueva vida. Se trata de convertirte en la persona para quien esa nueva vida es inevitable. La identidad, el verdadero sistema operativo invisible. Si pudieras ver tu vida desde arriba, como si observaras un mapa, notarías algo curioso. No es tan caótica como parece. Hay patrones. Hay repeticiones. Hay rutas que recorres una y otra vez, aunque jures que esta vez será diferente. Cambian los escenarios. Cambian los nombres. Cambian los detalles. Pero el fondo se parece demasiado. Y eso no es casualidad. No es mala suerte. No es el destino castigándote. No es el universo probándote. Es identidad. Tu identidad es el sistema operativo invisible desde el cual se ejecuta toda tu experiencia. Así como un teléfono funciona según el software que tiene instalado, tú funcionas según la versión interna que tienes activa. Y aquí está lo más importante. Tu identidad no es lo que dices que quieres ser. Es lo que profundamente crees que eres. Esa diferencia lo cambia todo. Porque puedes decir que quieres éxito, pero si te ves como alguien que siempre pierde oportunidades, tu mente buscará pruebas para confirmar eso. Puedes decir que quieres amor estable, pero si tu identidad es siempre me abandonan, elegirás inconscientemente personas que refuercen esa narrativa. No porque seas débil, sino porque tu cerebro está diseñado para proteger coherencia. La mente humana tiene una prioridad más alta que la felicidad, la coherencia interna. Si tú te defines como alguien que lucha, lucharás. Si te defines como alguien que siempre empieza pero no termina, abandonarás. Si te defines como alguien con mala suerte, ignorarás cada oportunidad que contradiga eso. Tu identidad actúa como un filtro. Filtra lo que ves. Filtra lo que interpretas. Filtra lo que consideras posible. No ves la realidad como es. La ves como eres. Y esto puede incomodar, pero también puede liberarte. Porque significa que la raíz no está afuera. Está dentro.
Imagina por un momento que dos personas reciben la misma oportunidad laboral. Una tiene la identidad de soy capaz, aprendo rápido, merezco crecer. La otra tiene la identidad de no soy suficiente, seguro voy a fallar. La oportunidad es la misma. La reacción no. La primera la ve como expansión. La segunda la ve como amenaza. ¿La oportunidad cambió? No. Cambió la identidad que la interpreta. Eso es manifestación real. No es atraer cosas mágicamente. Es convertirte en alguien para quien ciertas cosas son naturales. La identidad también determina lo que toleras. Esto es crucial. Toleramos lo que creemos merecer. Si tu identidad es yo no soy prioridad, aceptarás migajas. Si tu identidad es yo siempre tengo que esforzarme el doble, trabajarás hasta agotarte para demostrar valor. Si tu identidad es nadie me apoya, interpretarás silencio como rechazo. No es el mundo atacándote. Es tu autoconcepto organizando la experiencia. Y aquí viene algo todavía más profundo. Tu identidad no solo crea tus elecciones. También crea tus límites invisibles. Todos tenemos un rango de comodidad. Un nivel de éxito que no nos incomoda. Un nivel de amor que no nos asusta. Un nivel de dinero que no desafía nuestra narrativa. Cuando superas ese rango, aparece el autosabotaje. No porque no quieras más, sino porque tu identidad todavía no se siente segura ahí. Es como intentar vivir en una casa más grande sin haber ampliado tu sistema nervioso para sostenerla. Por eso muchas personas manifiestan algo, y luego lo pierden. No porque la manifestación sea falsa, sino porque la identidad no estaba actualizada. Tu identidad es el termostato de tu vida. Puedes subir la temperatura momentáneamente. Pero si el termostato interno sigue programado en el mismo nivel, todo volverá ahí. Y entonces empiezas a pensar que no eres constante. Que no tienes disciplina. Que te falta algo. Pero lo que falta no es esfuerzo. Es reprogramación. Porque el esfuerzo sin cambio de identidad es agotador. Intentas actuar diferente. Pero sigues sintiéndote igual. Intentas pensar diferente. Pero tus reacciones emocionales siguen siendo las mismas. Y ahí está la clave. La identidad no es un pensamiento. Es una sensación sostenida de quien cree ser. Es una narrativa repetida durante años. Es una historia que asumiste como verdad. Y como cualquier historia repetida suficiente tiempo, se convierte en realidad. Quizá en algún momento decidiste que eras la fuerte y ahora no sabes pedir ayuda. Quizá decidiste que eras la responsable de todos y ahora cargas más de lo que deberías. Quizá decidiste que eras la que no es suficiente y ahora trabajas constantemente para demostrar lo contrario. No elegiste esa identidad conscientemente. Se formó. A través de experiencias. A través de etiquetas. A través de momentos emocionales intensos. Y el cerebro la protegió. Porque lo conocido es seguro. Aunque duela. Aquí hay una verdad poderosa. Tu identidad no está diseñada para impulsarte. Está diseñada para protegerte. Aunque esa protección hoy limite tu expansión. Por eso el cambio real no empieza con metas. Empieza con preguntas incómodas. ¿Quién creo que soy realmente? ¿Qué versión de mí estoy defendiendo sin darme cuenta? ¿Qué narrativa repito cada vez que algo sale mal? Observa tus frases automáticas. Yo soy así. A mí siempre me pasa. Nunca tengo suerte. Yo no sirvo para eso. Esas frases no son opiniones. Son programación. Y mientras esa programación esté activa, la vida seguirá confirmándola. Porque tu mente siempre buscará pruebas para sostener tu identidad. Si crees que eres insuficiente, notarás críticas más que elogios. Si crees que eres ignorado, notarás silencios más que atención. Si crees que eres escaso, notarás gastos más que ingresos. No es que la realidad sea cruel. Es que la identidad selecciona evidencia. La pregunta entonces no es cómo consigo más. Es, ¿quién tendría que ser para que esto sea natural en mi vida? Porque cuando algo es natural para tu identidad, no lo fuerzas. No lo persigues con ansiedad. No lo temes cuando llega. Lo sostienes.
Una persona con identidad de abundancia no entra en pánico cuando invierte. Una persona con identidad de amor propio no mendiga atención. Una persona con identidad de disciplina no necesita motivación constante. No es magia. Es coherencia interna. Y la buena noticia es esta. Si tu identidad fue aprendida, puede ser reprogramada. No en una noche. No con una frase motivacional. Pero sí con conciencia y repetición intencional. Hoy solo quiero que te lleves algo claro. No estás fallando en manifestar. Estás siendo fiel a la versión de ti que todavía crees ser. Y mientras no mires esa versión, seguirás intentando cambiar resultados sin cambiar la raíz. La identidad es el origen. Es el código invisible. Es el lugar donde empieza toda transformación real. Y en el próximo capítulo vamos a ir más profundo. Vamos a descubrir de dónde nació esa identidad que hoy dirige tu vida. Porque no puedes reprogramar algo si primero no entiendes cómo fue instalado. El origen oculto de tu identidad actual. Tu identidad no apareció de la nada. No despertaste un día diciendo: voy a creer que no soy suficiente. Voy a creer que siempre tengo que luchar. Voy a creer que el amor duele. No. Tu identidad fue una adaptación. Una respuesta inteligente a momentos específicos de tu vida. Y aquí es donde todo empieza a aclararse. La mayoría de las creencias que hoy gobiernan tu realidad no nacieron en tu adultez. Nacieron en momentos donde necesitabas sobrevivir emocionalmente. Piensa en esto con honestidad. Cuando eras niño o niña, no tenías poder real. No controlabas el entorno. No elegías las dinámicas familiares. No decidías cómo te trataban. Pero sí podías decidir una cosa: quién tenías que ser para recibir amor, seguridad o aceptación. Y esa decisión silenciosa fue el inicio de tu identidad. Quizá aprendiste que para recibir atención debías ser fuerte. Entonces te volviste la que no llora. Quizá entendiste que para evitar conflictos debías complacer. Entonces te convertiste en la que nunca dice que no. Quizá sentiste que el amor era inestable. Entonces te prometiste no depender de nadie. Nadie te explicó que esas decisiones eran temporales. El cerebro infantil no distingue entre adaptación y esencia. Si algo funcionó para protegerte, se volvió parte de quién eres. Y ahí comenzó la programación. Lo más poderoso es esto. Tu identidad fue una estrategia de supervivencia emocional. No fue un defecto. Fue una solución. El problema es que lo que te protegió en el pasado puede estar limitándote hoy. Una niña que decidió ser fuerte para no ser una carga, se convierte en una mujer que no sabe pedir ayuda. Un niño que aprendió que debía demostrar valor constantemente, se convierte en un adulto que nunca se siente suficiente. Una adolescente que decidió no confiar para no ser herida, se convierte en alguien que sabotea relaciones estables. No es destino. Es continuidad. Tu identidad actual es la continuación de decisiones emocionales antiguas. Y esas decisiones están tan integradas que parecen verdad absoluta. Aquí hay algo todavía más profundo. Muchas identidades no solo nacen de experiencias dolorosas. También nacen de etiquetas. Las etiquetas son poderosas. Eres muy sensible. Eres la responsable. Eres el problemático. Eres distraída. Eres fuerte. Eres difícil. Cuando escuchas algo suficientes veces en un estado emocional intenso, lo adoptas. No porque sea verdad, sino porque se repite. Y lo que se repite, se convierte en identidad. Imagina a un niño que escucha constantemente que es malo para el dinero. Crecerá interpretando cada error financiero como confirmación. No cuestionará la etiqueta. La defenderá. Porque el cerebro ama la coherencia. Si alguien te dijo que eras tímida, notarás cada momento donde te quedas callada. Si alguien te dijo que eras conflictiva, notarás cada discusión. La mente no busca la verdad. Busca confirmar la narrativa. Y cuanto más la confirma, más sólida se vuelve. Hay otro punto delicado. Algunas identidades se forman no por lo que te dijeron, sino por lo que interpretaste. Tal vez tus padres estaban ocupados y tú interpretaste que no eras prioridad. Tal vez alguien se fue y tú interpretaste que no era suficiente.
Tal vez fracasaste una vez y decidiste que eso no era para ti. Los eventos pasan, pero la interpretación construye identidad. Dos personas pueden vivir el mismo evento y crear identidades opuestas. Una ruptura puede convertirse en yo no valgo o en merezco algo más sano. El evento no define. La decisión sí. Y la mayoría de esas decisiones se tomaron en momentos donde no tenías herramientas emocionales para analizarlas. Se tomaron desde el miedo, desde la necesidad de pertenecer, desde el deseo de ser amado. Por eso no se trata de culparte. Se trata de entender. Porque cuando entiendes el origen, recuperas poder. La identidad no es algo fijo. Es una narrativa sostenida. Y toda narrativa puede cuestionarse. Quiero que hagas algo ahora, mientras escuchas esto. Observa tus frases automáticas. Cuando algo sale mal, ¿qué te dices? Yo siempre arruino todo. Yo no sirvo para esto. Esto nunca me sale bien. Seguro me van a dejar. Esas frases son pistas. No son casuales. Son ecos del pasado. Cada yo soy que repites es una piedra más en la construcción de tu identidad. Y lo más peligroso es que muchas veces ni siquiera lo notas. Porque ya suena normal. Pero normal no significa verdadero. Significa familiar. Y lo familiar se siente seguro, incluso cuando limita. Aquí viene una pregunta incómoda. ¿Quién serías sin la historia que te contaste sobre ti? Sin la etiqueta. Sin la interpretación antigua. Sin la promesa inconsciente de protegerte. Tal vez descubras que nunca fuiste insuficiente. Solo estabas aprendiendo. Tal vez nunca fuiste difícil. Solo estabas expresando algo que nadie supo escuchar. Tal vez nunca fuiste mala con el dinero. Solo no te enseñaron. La identidad no es esencia. Es aprendizaje. Y lo aprendido puede desaprenderse. Pero primero hay que verlo. No puedes reprogramar lo que no reconoces. No puedes cambiar lo que sigues defendiendo. Y muchas veces defendemos nuestra identidad incluso cuando nos duele. Porque cambiar identidad implica soltar algo conocido. Implica dejar de ser la fuerte y permitirte ser vulnerable. Implica dejar de ser el que siempre lucha y permitirte recibir. Implica dejar de ser la que no confía y permitirte abrir el corazón. Eso da miedo. Porque tu sistema nervioso asocia lo conocido con seguridad. Pero aquí hay una verdad liberadora. Tu identidad actual no es tu esencia. Es una versión construida. Y si fue construida, puede ser reconstruida. En el siguiente capítulo vamos a desmontar algo crucial. Vamos a entender por qué intentar cambiar pensamientos no es suficiente. Porque la identidad no vive solo en la mente. Vive en el cuerpo. Vive en las emociones. Vive en la sensación profunda de quien crees que eres. Y si no trabajas ahí, volverás al mismo punto. Pero ahora ya sabes algo que antes no. No eres tu historia. Eres quien la interpretó. Y eso cambia todo. ¿Por qué la manifestación falla cuando solo trabajas pensamientos? Ahora que entiendes que la identidad tiene un origen, necesitamos aclarar algo que puede cambiar tu forma de ver todo esto. La mayoría de las personas intenta cambiar su vida cambiando pensamientos. Repiten afirmaciones. Visualizan escenarios. Escuchan audios motivacionales. Se obligan a pensar positivo. Y durante unos días, funciona. Se sienten elevadas. Se sienten capaces. Se sienten alineadas. Pero después, algo vuelve. Una emoción antigua. Un miedo familiar. Una reacción automática. Y entonces dicen, esto no funciona. Yo no puedo manifestar. Tal vez no soy constante. Pero no es falta de constancia. Es que están trabajando en la superficie. Los pensamientos son la capa más visible de tu identidad. Pero no son la raíz. La raíz está más abajo. Está en lo que sientes cuando nadie te está mirando. Está en cómo reacciona tu cuerpo ante una oportunidad. Está en la tensión que aparece cuando algo bueno comienza a llegar. Puedes pensar, soy abundante. Pero si tu cuerpo se tensa cuando recibes dinero, si sientes culpa cuando cobras,
Si te incomoda ganar más que otros, la identidad real no cambió. Solo cambió el discurso. Y la vida responde a la identidad encarnada, no al pensamiento repetido. Imagina que alguien repite todos los días: soy seguro de mí. Pero cuando entra a una reunión, baja la mirada, duda al hablar y se disculpa constantemente. El pensamiento dice una cosa. La identidad corporal dice otra. ¿A cuál crees que responde la realidad? La manifestación falla cuando intentas convencer a la mente sin integrar al cuerpo. Porque la identidad no es solo mental. Es emocional. Es energética. Es fisiológica. Es una sensación estable de yo soy esto. Y esa sensación no cambia solo con palabras. Aquí hay algo todavía más profundo. El cerebro no cambia identidad por información. Cambia por experiencia repetida. Puedes entender intelectualmente que mereces amor. Pero si no tienes experiencias repetidas donde te sientas amado sin esfuerzo, la identidad antigua seguirá activa. Puedes entender que eres capaz. Pero si sigues actuando desde el miedo, la identidad de insuficiencia se fortalece. El pensamiento es una intención. La identidad es una integración. Y la integración ocurre cuando tus acciones, emociones y decisiones empiezan a alinearse con una nueva versión de ti. Aquí es donde muchas personas se frustran. Quieren resultados antes de transformación. Quieren evidencia antes de cambio interno. Quieren sentir seguridad antes de actuar diferente. Pero la seguridad no llega antes. Llega después. Porque cuando decides actuar diferente, tu sistema nervioso entra en alerta. Lo nuevo se siente extraño. Y lo extraño el cerebro lo interpreta como amenaza. Por eso cuando intentas cambiar, aparece resistencia. No porque estés fallando, sino porque tu identidad antigua está intentando proteger coherencia. La mente dice: esto no eres tú. Esto no es seguro. Vuelve a lo conocido. Y si no entiendes esto, confundirás incomodidad con error. Pero la incomodidad no siempre es señal de que algo está mal. A veces es señal de que estás expandiéndote. Te han enseñado que para manifestar debes sentir como si ya tuvieras lo que deseas. Pero nadie te explicó que ese sentir no es emoción intensa. Es naturalidad. Cuando algo es parte de tu identidad, no genera euforia. Genera estabilidad. Una persona con identidad de disciplina no celebra cada vez que cumple. Simplemente cumple. Una persona con identidad de abundancia no entra en éxtasis por cada ingreso. Lo gestiona con calma. La identidad nueva no es emoción exagerada. Es normalidad sostenida. Y eso requiere tiempo. Requiere repetición. Requiere microdecisiones coherentes. Si solo cambias pensamientos pero sigues actuando desde la identidad antigua, el conflicto interno aumenta. Y el conflicto agota. Por eso algunas personas se cansan de manifestar. Porque están luchando contra su propio sistema operativo. No necesitas más afirmaciones. Necesitas coherencia. No necesitas más visualizaciones. Necesitas microacciones alineadas. No necesitas convencerte. Necesitas convertirte. Hay algo importante que debes escuchar con atención. No puedes sembrar abundancia en una identidad que se siente indigna. No puedes sostener amor en una identidad que se ve como insuficiente. No puedes expandirte financieramente si tu identidad asocia dinero con culpa o conflicto. La identidad es el suelo. Y el pensamiento es la semilla. Si el suelo no cambia, la semilla no prospera. Entonces, ¿qué significa realmente reprogramar? Significa empezar a actuar desde una versión futura de ti, aunque al principio se sienta incómoda. Significa elegir diferente incluso cuando tu emoción quiere repetir el patrón. Significa no esperar a sentirte listo. Porque la identidad nueva no nace de sentirte listo. Nace de decidir diferente. Y sostener esa decisión hasta que se vuelva natural. Este es el punto donde la mayoría retrocede. Porque aquí ya no se trata de imaginar. Se trata de incomodarte conscientemente. Se trata de elegir distinto cuando nadie te aplaude. Se trata de sostener la coherencia incluso cuando aún no hay evidencia externa. La evidencia llega después. Primero viene la identidad. Luego la realidad.
Y esto cambia completamente la forma de manifestar. Ya no se trata de atraer desde el deseo. Se trata de emitir desde el ser. Y eso requiere algo que casi nadie menciona. Valentía emocional. Porque cambiar identidad es dejar de ser quien fuiste durante años. Es dejar de contar la misma historia. Es dejar de reaccionar igual. Es dejar de justificar el viejo patrón. Y eso implica una pequeña muerte interna. Pero también implica un nacimiento. En el siguiente capítulo vamos a entrar en el proceso real. No teórico. No motivacional. Práctico. Vamos a ver cómo empezar a desidentificarte de la vieja narrativa. Cómo diseñar una nueva identidad. Y cómo integrarla en decisiones pequeñas y repetidas. Porque cuando la identidad cambia, la realidad no tiene opción. Antes de continuar, si lo que estás escuchando está moviendo algo dentro de ti, si empiezas a reconocer patrones que antes no veías, si sientes que por primera vez esto tiene sentido, suscríbete ahora. Este canal no es para consumir contenido y seguir igual. Es para transformar identidad. Aquí no hablamos de fantasía. Hablamos de coherencia interna. De decisiones conscientes. De evolución real. Y cada semana seguimos profundizando en cómo reprogramar tu mente, tu energía y tu forma de ser, para que la vida que deseas deje de ser un deseo y se convierta en consecuencia. Suscríbete. Porque el cambio no ocurre en un solo video. Ocurre cuando decides quedarte en el proceso. Y ahora sí, vamos a entrar en el paso más importante. Cómo empezar a cambiar la identidad desde la raíz. El proceso real de reprogramación de identidad. Hasta ahora entendiste algo esencial. Tu realidad no cambia porque lo desees. Cambia cuando tu identidad cambia. Pero aquí viene la pregunta inevitable. ¿Cómo se reprograma algo tan profundo? No con fuerza. No con presión. No con frases repetidas sin integración. La reprogramación real ocurre en 3 fases claras. No es magia. Es coherencia sostenida. Vamos paso por paso. Fase 1. Desidentificación. No puedes construir una nueva identidad sin primero separarte de la antigua. Y esto no significa rechazarla. Significa observarla. La mayoría vive fusionada con su narrativa. Dicen, yo soy así. Siempre me pasa esto. Es mi personalidad. Pero la identidad no es personalidad. Es programación repetida. El primer movimiento es empezar a decir, no soy esto. Estoy actuando desde esto. La diferencia parece pequeña. Pero lo cambia todo. No eres inseguro. Estás operando desde una identidad insegura. No eres escaso. Estás operando desde una identidad que aprendió a sentir escasez. Cuando te separas, recuperas poder. Porque lo que puedes observar, puedes modificarlo. Empieza a notar tus reacciones automáticas. Cuando algo te incomoda, pregúntate, ¿qué identidad está reaccionando ahora? ¿La que necesita aprobación? ¿La que teme perder? ¿La que se siente inferior? No luches contra ella. Obsérvala. Porque la conciencia debilita la automatización. La vieja identidad empieza a perder fuerza cuando deja de ser invisible. Fase 2. Diseño consciente de identidad. Aquí es donde la mayoría comete un error. Diseñan metas. Pero no diseñan identidad. Dicen, quiero ganar más dinero. Eso es resultado. La pregunta correcta es, ¿quién es la persona que gana ese dinero naturalmente? ¿Cómo piensa? ¿Cómo decide? ¿Cómo administra? ¿Cómo actúa cuando nadie la está viendo? No se trata de imaginar lujos. Se trata de imaginar estructura interna. Por ejemplo, no quiero más disciplina. Soy una persona disciplinada. No quiero relaciones sanas. Soy alguien que se respeta y comunica límites. No quiero abundancia. Soy alguien que gestiona, invierte y valora el dinero. La identidad es verbo sostenido. No es emoción momentánea. Y aquí viene algo clave. Tu nueva identidad debe sentirse ligeramente incómoda, pero posible. Si eliges algo tan lejano que tu sistema lo rechaza, no lo integrarás.
No necesitas convertirte mañana en la versión perfecta. Necesitas convertirte hoy en una versión un poco más alineada. La identidad evoluciona en capas, no en saltos dramáticos. Diseña tu identidad futura con claridad. Escríbela. Descríbela. Pero no como fantasía. Como estructura de comportamiento. ¿Cómo habla? ¿Cómo toma decisiones? ¿Qué ya no tolera? ¿Qué sí sostiene? Eso es reprogramación consciente. Fase 3. Microcoherencia diaria. Aquí es donde todo se consolida. Porque la identidad no cambia en un momento épico. Cambia en decisiones pequeñas repetidas. La persona disciplinada no se vuelve disciplinada por un día perfecto. Se vuelve disciplinada porque repite acciones coherentes aunque no tenga ganas. La persona abundante no se siente abundante cuando recibe dinero. Se siente abundante cuando lo gestiona con calma. La persona segura no elimina el miedo. Actúa aunque haya miedo. La microcoherencia es simple. Cada vez que enfrentes una decisión, pregúntate: ¿qué haría la versión de mí que ya vive la realidad que deseo? Y luego, haz eso. Aunque sea incómodo. Aunque se sienta extraño. Aunque tu vieja identidad quiera sabotearlo. Porque cada vez que eliges desde la nueva versión, estás debilitando la anterior. Al principio se sentirá artificial. Como si estuvieras fingiendo. Pero no estás fingiendo. Estás practicando. Recuerda esto. La identidad no cambia cuando lo sientes. Cambia cuando lo repites. Tu sistema nervioso necesita evidencia. Y la evidencia se crea con comportamiento sostenido. No esperes sentirte listo. Actúa. No esperes sentir seguridad absoluta. Decide. No esperes que desaparezca el miedo. Muévete con él. El error más grande es esperar validación externa antes de consolidar identidad. Pero la validación viene después. Primero viene coherencia. Después viene resultado. Cuando repites decisiones alineadas suficientes veces, la nueva identidad deja de sentirse forzada. Se vuelve natural. Y cuando se vuelve natural, la realidad empieza a reorganizarse. No porque el universo cambió, sino porque tú cambiaste el filtro. Empiezas a notar oportunidades que antes ignorabas. Empiezas a tolerar menos lo que no está alineado. Empiezas a actuar con estabilidad en lugar de reacción. Y la vida responde. Pero aquí hay algo importante. No todo cambia de inmediato. Porque la identidad primero cambia adentro. Luego afuera. Y ese espacio entre ambos puede generar duda. Aquí es donde debes sostenerte. Porque ese vacío no es fracaso. Es transición. Si abandonas en esa etapa, volverás al patrón anterior. Pero si persistes, la nueva identidad se consolida. Y cuando se consolida, ya no necesitas esfuerzo. Simplemente eres. Y cuando eres, la manifestación deja de ser un intento. Se convierte en consecuencia. En el siguiente capítulo vamos a hablar de algo crucial. Cómo actuar como si sin fingir. Cómo encarnar sin perder autenticidad. Porque hay una diferencia enorme entre pretender y convertirse. Y esa diferencia define si el cambio es superficial o permanente. Actuar como si, sin fingir. Encarnar sin perderte. En algún momento habrás escuchado esta frase. Actúa como si ya fueras esa persona. Y aunque tiene verdad, también puede ser malinterpretada. Porque muchas personas creen que actuar como si significa fingir. Significa exagerar seguridad. Significa forzar una actitud. Significa ocultar miedo. Y eso no es reprogramación. Eso es actuación. Y actuar agota. Encarnar transforma. La diferencia es sutil, pero poderosa. Fingir es intentar convencer a otros. Encarnar es empezar a alinearte contigo. Cuando finges, estás preocupado por cómo te ven. Cuando encarnas, estás concentrado en cómo decides. Fingir genera ansiedad. Encarnar genera expansión. Actuar como si no significa negar que sientes miedo. Significa decidir desde la versión que quieres fortalecer, incluso si el miedo está presente. Aquí está la clave.
La nueva identidad no elimina las emociones antiguas de inmediato. Las atraviesa. La persona segura no es la que nunca siente duda. Es la que no deja que la duda decida. La persona abundante no es la que nunca siente temor. Es la que no toma decisiones desde el temor. La persona disciplinada no es la que siempre tiene ganas. Es la que actúa incluso cuando no las tiene. Eso es encarnar. No es fingir que ya eres perfecto. Es practicar decisiones coherentes aunque todavía no te sientas completamente esa versión. Y aquí viene algo importante que casi nadie menciona. Cuando empiezas a actuar desde una identidad nueva, tu sistema nervioso entra en conflicto. Lo nuevo no es familiar. Y lo que no es familiar se percibe como amenaza. Por eso al principio puede sentirse raro, inestable, incluso falso. No porque no seas esa versión, sino porque no estás acostumbrado a ella. Imagina que durante años te definiste como alguien que evita confrontaciones. De pronto decides poner un límite. Tu voz tiembla. Tu corazón se acelera. Tu mente quiere retractarse. La vieja identidad grita: esto no eres tú. Pero no es verdad. Eso no eres tú. Eso era tu programación. Y cuando eliges diferente, el cuerpo necesita tiempo para adaptarse. Aquí hay una frase que debes recordar. La incomodidad no significa incoherencia. Significa expansión. Muchas personas abandonan la nueva identidad porque se siente incómoda. Pero claro que se siente incómoda. Es territorio nuevo. Si durante años fuiste la que complace, poner límites se sentirá extraño. Si durante años fuiste el que posterga, tomar acción se sentirá exigente. Si durante años te viste como escaso, administrar dinero con confianza se sentirá tenso. Pero esa tensión no es señal de error. Es señal de reconfiguración. Tu sistema está aprendiendo un nuevo patrón. Y todo aprendizaje implica fricción. La clave no es eliminar la fricción. Es atravesarla sin retroceder. Aquí es donde muchos confunden autenticidad con hábito. Dicen: es que yo soy así. Pero muchas veces eso no es esencia. Es repetición. La autenticidad no es mantener patrones que te limitan. Es permitirte evolucionar sin traicionarte. Encarnar no significa convertirte en alguien artificial. Significa liberar la versión que estaba condicionada. Tu esencia no es inseguridad. No es escasez. No es autosabotaje. Eso fue adaptación. Encarnar es empezar a responder como alguien que ya no necesita esa protección. Y aquí viene una práctica muy concreta. Cada vez que enfrentes una decisión pequeña, detente unos segundos. No te preguntes qué quieres hacer desde la emoción del momento. Pregúntate: ¿qué haría la versión de mí que ya vive esa realidad? No desde el ego. Desde la coherencia. Si estás construyendo identidad de estabilidad financiera, tal vez la decisión no es gastar impulsivamente. Si estás construyendo identidad de amor propio, tal vez la decisión es no tolerar algo que antes aceptabas. Si estás construyendo identidad de disciplina, tal vez la decisión es cumplir aunque no tengas ganas. La repetición convierte comportamiento en identidad. Y la identidad consolidada convierte comportamiento en naturalidad. Al principio te sentirás consciente de cada elección. Después se volverá automático. Y cuando se vuelva automático, ya no estarás actuando como si. Estarás siendo. Aquí hay otra verdad profunda. La identidad nueva no necesita aplausos externos para sostenerse. Si dependes de validación para mantenerla, todavía no está integrada. La coherencia real se sostiene incluso en silencio. Incluso cuando nadie lo nota. Incluso cuando aún no hay resultados visibles. Porque la transformación interna siempre precede a la evidencia externa. Habrá un periodo donde sentirás que estás cambiando, pero tu entorno aún no. Ese periodo es crucial. Es la etapa donde se define si vuelves atrás o consolidas. Muchos retroceden aquí, porque esperan confirmación rápida. Pero la identidad necesita tiempo para convertirse en hábito. Y el hábito necesita tiempo para convertirse en destino. No estás fingiendo cuando eliges diferente. Estás practicando una versión más alineada. No estás traicionando tu esencia.
Estás soltando una programación antigua. Y algo muy importante. No necesitas sentirte completamente preparado para actuar desde la nueva identidad. Si esperas sentirte listo, nunca empezarás. La preparación emocional llega después de la decisión sostenida. Primero eliges. Luego te adaptas. Primero actúas. Luego te estabilizas. Así funciona la expansión real. En el próximo capítulo vamos a hablar de algo determinante. La evidencia. Porque muchas personas abandonan justo antes de que la realidad empiece a reorganizarse. Vamos a entender por qué la evidencia externa tarda. Y por qué eso no significa que estés fallando. Porque cuando la identidad se consolida, la realidad no tiene opción. La evidencia empieza después, no antes. Hay un momento silencioso en todo proceso de transformación. Un momento donde ya no eres exactamente la versión antigua. Pero todavía no ves resultados claros de la nueva. Ese espacio intermedio es el más delicado. Porque ahí es donde la mayoría se rinde. Has empezado a decidir diferente. Has puesto límites. Has administrado mejor tu dinero. Has actuado con más coherencia. Pero el entorno aún no refleja completamente el cambio. Y entonces aparece la duda. ¿Y si esto no está funcionando? ¿Y si vuelvo a lo que ya conozco? ¿Y si soy ingenuo por creer que puedo cambiar? Este es el punto crítico. La identidad cambia primero en lo invisible. Después en lo visible. Pero estamos acostumbrados a medir todo por evidencia externa. Y la reprogramación no funciona así. Imagina que durante años sembraste pensamientos, decisiones y emociones desde una identidad antigua. Eso generó una realidad coherente con esa programación. Cuando decides cambiar identidad, cambias la fuente. Pero los efectos anteriores aún están en movimiento. Es como girar el timón de un barco grande. El giro ocurre en el instante. Pero el cambio de dirección visible toma tiempo. Y si abandonas antes de ver la nueva dirección, volverás al punto anterior. Aquí hay algo que debes entender profundamente. La ausencia de evidencia inmediata no es ausencia de transformación. Es transición. Tu sistema nervioso necesita repetición para estabilizar la nueva identidad. Tu entorno necesita tiempo para reorganizarse en torno a ella. Y tú necesitas paciencia para no sabotear el proceso. Porque cuando decides desde una identidad nueva, muchas veces no obtienes recompensa inmediata. Obtienes incomodidad inmediata. Pero la recompensa llega después. La persona que empieza a ahorrar no ve libertad financiera en un mes. Ve disciplina. La persona que empieza a poner límites no ve relaciones perfectas de inmediato. Ve distancia de lo que no estaba alineado. La persona que empieza a actuar con seguridad no recibe validación instantánea. Recibe pruebas. La vida no confirma identidad con aplausos. La confirma con oportunidades de sostenerla. Si decides ser disciplinado, aparecerán momentos donde no tendrás ganas. Si decides ser abundante, aparecerán decisiones que pondrán a prueba tu coherencia. Si decides ser seguro, aparecerán escenarios donde tu voz temblará. No es retroceso. Es integración. La realidad no te está contradiciendo. Te está entrenando. Aquí es donde se define si tu nueva identidad es temporal o permanente. Porque si actúas diferente solo cuando es fácil, todavía no es identidad. Es entusiasmo. La identidad consolidada se sostiene cuando nadie la está observando. Cuando no hay resultados todavía. Cuando el entorno sigue igual. Hay algo muy poderoso en este punto. Cuando persistes lo suficiente, ocurre un cambio interno casi imperceptible. La nueva forma de decidir deja de sentirse forzada. Empieza a sentirse natural. Ya no necesitas recordarte quién quieres ser. Simplemente actúas desde ahí. Ese es el momento donde la identidad se ha integrado. Y cuando se integra, la realidad empieza a reorganizarse sin esfuerzo consciente. Las oportunidades que antes ignorabas se vuelven evidentes. Las personas que no estaban alineadas empiezan a salir de tu entorno. Las decisiones correctas dejan de sentirse heroicas. Se vuelven normales. Y aquí viene una verdad que cambia todo. La manifestación no ocurre cuando fuerzas el resultado.
Ocurre cuando tu identidad hace inevitable el resultado. Una persona con identidad de inversión inteligente no manifiesta riqueza. La construye. Una persona con identidad de amor propio no atrae respeto. Lo exige naturalmente. Una persona con identidad de coherencia no persigue estabilidad. La genera. Cuando la identidad cambia, el resultado deja de ser una meta. Se convierte en consecuencia. Pero para llegar ahí necesitas atravesar el desierto intermedio. Ese lugar donde todavía no hay pruebas visibles. Ese espacio donde tu mente quiere regresar a lo conocido. Ese momento donde te preguntas si vale la pena. Vale la pena. Porque si abandonas antes de consolidar identidad, confirmarás la narrativa antigua. Pero si sostienes coherencia un poco más, rompes el ciclo. La mayoría no falla por incapacidad. Falla por impaciencia. Quiere evidencia antes de integración. Quiere confirmación antes de consolidación. Y así vuelve al punto inicial. Pero tú ya sabes algo distinto. Sabes que la identidad es la raíz. Sabes que la repetición crea naturalidad. Sabes que la evidencia llega después, no antes. Y cuando finalmente llega, no se siente como magia. Se siente como coherencia, como estabilidad, como algo que siempre debió ser así. En ese momento entiendes algo profundo. No manifestaste una nueva vida. Te convertiste en alguien para quien esa vida era normal. Y esa es la verdadera reprogramación. En el cierre vamos a integrar todo. Porque no se trata solo de cambiar identidad. Se trata de recordar quién puedes ser cuando dejas de operar desde el miedo. Convertirte, no atraer. Tal vez llegaste a este video buscando una técnica, una fórmula, un método rápido para manifestar una nueva vida. Pero lo que encontraste fue algo diferente. No se trata de atraer. Se trata de convertirte. Durante mucho tiempo te hicieron creer que el problema estaba afuera. Que necesitabas más información. Más visualización. Más afirmaciones. Más herramientas. Pero la herramienta siempre fuiste tú. Tu identidad es el origen. Es el punto de partida invisible. Es la raíz desde la cual se organizan tus decisiones, tus emociones y tus resultados. No necesitas perseguir una nueva realidad. Necesitas permitirte ser alguien diferente. No desde la presión. No desde la comparación. No desde la culpa. Sino desde la conciencia. Hoy entiendes algo que antes quizás no veías. No estás fallando. Estás siendo coherente con la versión que todavía crees que eres. Y eso no es una condena. Es una oportunidad. Porque si esa versión fue aprendida, puede ser transformada. No en un acto dramático, sino en microdecisiones repetidas. En pequeñas coherencias diarias. En momentos donde eliges diferente aunque nadie lo vea. La nueva identidad no llega con aplausos. Llega con responsabilidad. Llega cuando decides que ya no quieres seguir justificando el patrón antiguo. Llega cuando dejas de decir yo soy así. Y empiezas a decir yo puedo ser diferente. Tal vez al principio se sienta extraño. Tal vez tu entorno no cambie de inmediato. Tal vez tu mente quiera volver a lo conocido. Pero ahora sabes algo que antes no sabías. La evidencia no viene primero. La coherencia viene primero. La identidad se consolida en silencio. Y cuando se consolida, la realidad se reorganiza. No por magia. Por consecuencia. No estás intentando manifestar una nueva vida. Estás construyendo una nueva versión de ti. Y cuando esa versión se vuelve natural, lo que antes parecía imposible, se vuelve inevitable. No necesitas esperar el momento perfecto. No necesitas sentirte completamente listo. Solo necesitas comenzar a decidir como la persona que quieres ser. Una decisión hoy. Otra mañana. Otra cuando sea incómodo. Y un día mirarás atrás y te darás cuenta de algo profundo. La vida cambió. Porque tú cambiaste primero. No porque el mundo fue diferente contigo. Sino porque dejaste de reaccionar igual. No porque tuviste suerte. Sino porque te convertiste en alguien que sostiene. Ese es el verdadero poder. No atraer.
sino encarnar. No forzar, sino alinear. No desear, sino ser. Y ahora la pregunta no es si puedes cambiar. La pregunta es si estás dispuesto a dejar de defender la versión antigua. Porque la nueva ya está disponible. No en el futuro. En cada decisión que tomes a partir de ahora. Tu identidad no es tu destino. Es tu punto de partida. Y si decides reprogramarla, la vida que deseas dejará de ser un deseo y empezará a ser tu normalidad.